Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berro. Y bueno, hoy estamos en el estudio del 7 de abril. Vamos a estudiar Segunda de Samuel, capítulos 13, capítulo 14 y capítulo 15. Bueno, vamos a ver la cuestión ay, de Amnón y Tamar, si no mal recuerdo. Sí, vamos a ver vamos a ver eso. Y sí, eso va a ser prácticamente el tema principal. Y vamos a dar apertura lo que es justamente al levantamiento, ¿no? A la rebeldía de Axalón. Eso lo vamos a ver en el capítulo 15. Entonces, capítulo 13 y 14 va a ser la historia de Agnón y Tamar y también el exilio un poquito de Axalón, ¿no? Vamos a ver. No es mucho, no hay mucho creo que comentar. Son historias rápidas, vamos a aprender nuevas cosas acerca de la cultura de esa época, entender un poquito más cómo funcionaban las cosas, eso sí. Pero de ahí casi no más. Vamos a ver si es un video corto. Y bueno, yo les agradezco una vez más a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias. Gracias a ellos todo esto es posible, todo esto es real. No se olviden de orar por el muro de oraciones y por mandarme sus peticiones. Y ahorita es que me doy cuenta hay un espacio en blanco. Bueno, es un papelito que yo te saqué el otro día, que lo quería remodelar, pero bueno, ya lo voy a volver a poner. Y nada más, creo que eso es todo, ¿no? Vamos a hacer una oración para iniciar este estudio rápido, ¿ya? Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Mi Dios, bendíceme en este momento, Señor mío, y bendice este lugar, mi Señor, y bendice, Señor mío, cada sitio, Señor mío, donde se están reuniendo en este instante para estudiar tu palabra santa y divina. Seas tú, mi Dios, que instruye una vez más, Señor mío, a tu pueblo, no sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí. Por favor, mi Señor, ayúdame a ayudar, Señor mío, y ayúdame a seguir adelante. Tu venida está más cerca que nunca, mi Señor, y las pruebas están claras. Por favor, mi Señor, permítenos hacer tu santa y divina voluntad. Te pedimos por el muro de oraciones, mi Señor, cada una de las personas que están escritas ahí, obra tú, Señor mío, en la vida de cada una de ellas, que sean, Señor, esos fieles centinelas, mi Dios, que van a dar tu mensaje final. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar este estudio, les quiero compartir algo muy importante, demasiado importante como para pasarlo por alto. No tiene nada que ver con el año bíblico, entre comillas, pero se los quiero decir. El día de ayer estaba hablando con un amigo. Con él no hablaba hace unos 2 años. Él es del mundo. Y bueno, sin hacer tan larga la historia, nos pusimos a hablar del dinero electrónico y todo este tipo de cosas, porque él trabaja en la banca, él trabaja en un banco, ¿no? Entonces él está muy rodeado de este mundo. Entonces, entre la plática y todo, él me dijo algo muy importante. Me dijo, sí, me dijo, para el año 2030, me dijo, va a desaparecer el dinero en efectivo. En el momento en el que me dijo el año 2030, a mí se me, se me encendieron todas las alertas, como que el 2030. Le ver, explícame eso bien, le dije. Entonces él me dice que ya está estipulado, es algo que va a suceder sí o sí, sea como sea, que para el año 2030 máximo límite tiene que desaparecer el dinero en físico y solamente tiene que quedar el dinero digital o electrónico. O sea, las monedas, el papelito, eso va a desaparecer. ¿Ya? Entonces, en sí lo que son los billetes, eso simplemente va a pasar a la historia. Ya no vamos a llevar esto. Ya, se acabó el papelito. Todo va a ser por medio del celular o por medio de una tarjeta electrónica, no se sabe. Y bueno, yo con él me puse a hablar, yo le contaba las ventajas y las desventajas del dinero electrónico, le decía que es mucho control y bueno, etcétera, etcétera. Pero él me afirmó 2030 límite máximo para que desaparezca el dinero. Entonces yo también le conté un poco de la agenda de la ONU, ¿no? Sería interesante después del año bíblico hacer muchos temas respecto al 2030, a la agenda de la ONU y muchas cosas más que están por ahí. Pero bueno, primero necesitamos entender la Biblia. Yo creo que el año bíblico simplemente va a ser la columna principal para quizás lo que Dios tenga planeado para que nosotros hagamos. Ahora miren, mis queridos hermanos, estamos en el año 2019. Estamos en el año 2019. Esta gente, yo no estoy diciendo que Cristo viene en el año 2030 y nada por el estilo, no estoy diciendo eso. Digo que simplemente esta gente ya tiene sus planes. Nosotros tenemos planes en el sentido espiritual obviamente y tenemos planes para irnos a vivir al campo o hacer algo así.
Ya tenemos esos planes, mis queridos hermanos. Él me dijo eso el día de ayer. Yo estoy grabando este video un día sábado. Y yo ayer, o sea, el día de ayer, obviamente un día viernes, ¿no? Me quedé pensando todo el rato, ¿no? Hasta ahorita me quedé pensando, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, la verdad. Vamos haciendo planes bien coherentes. Hay muchos que hoy en la actualidad están estudiando, metiéndose en préstamos, forjando un futuro, entre comillas. Yo no sé qué futuro están forjando, la verdad. Etcétera, 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 ¿no? Cuando ellos ya tienen sus planes, van a suceder grandes cosas. Muy posiblemente en el año 2021 pase algo bien gordo, muy posiblemente. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. No quiero crear más especulaciones ni salirme más del tema, pero era algo tan importante que se los quise compartir ya. Bueno, vamos con el tema. Y bueno, simplemente es para meditar lo que les acabo de decir. Entonces, bueno, vamos con el capítulo 13, versículo 1. Dice, aconteció después de esto que teniendo Axalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, Acnón, hijo de David, se enamoró de ella. Bueno, no se enamoró, se obsesionó de ella. Y bueno, ya cualquier persona que alguna vez se ha enamorado de verdad en su vida ya sabe cómo es el amor. Y más adelante, por la manera que él actuó con Tamar, nos damos cuenta que simplemente se obsesionó, la deseaba, estaba enfermo por ella. Se estaba volviéndose, literalmente se estaba volviendo loco de deseo pasional por esa mujer. Esto es algo que tal vez, espero que no, pero tal vez yo creo que sí. Alguna vez algunos de nosotros, seamos hombres y mujeres, experimentamos algo así, tal vez. Un simple deseo irracional por alguien. El rato que tal vez esa persona fue nuestra pareja, fue nuestro novio, quién sabe que sucedió tal vez algo más. Nos dimos cuenta que realmente no era amor, sino simplemente era un deseo pasional por esa persona, que a la final todo fue nada, ¿no? Entonces miren, esto es lo que está pasando aquí. Este, aquí destaca mucho el versículo uno que era Axalón, hermana de Tamar. Vamos a explicar un poquito todas estas cosas. Miren, eh, los reyes tenían muchas responsabilidades, al punto que casi ellos no podían cuidar a sus hijas. A veces tenían muchas hijas. Entonces el rey tenía sus reinas, sus concubinas, tenía el reino que tenía que atender y pasaba de aquí para allá. Entonces sus hijas en ese sentido no podían estar no podían ellos estar muy, o sea, al pendiente de ellas, ¿no? Entonces los hijos de esta, o los hermanos de ellas, perdón, mejor dicho, los hermanos de ellas se encargaban de protegerlas, ya que eran, podríamos decirlo, que tenían más tiempo libre, ¿ya? Entonces aquí destaca mucho que el protector de Tamar era Axalón, ya que eran hermanos de la misma madre, ¿no? Y vuelta con Amnón eran medios hermanos o más, nada más, ¿no? Ahora, ¿qué edad tenían aproximadamente Axalón y Tamar? Aproximadamente tenían alrededor de unos... Se cree que más o menos Tamar tenía alrededor de 15 años, pudo haber sido 16, 17, quién sabe. Y Axalón se cree que pudo haber tenido de 20 a 22 años, ¿ya? Se cree, no se sabe a ciencia cierta, o sea, más o menos de edad, pero debió haber sido entre 20 y 22 y ella de entre 15 a 17 años, ¿ya? Ahora, ¿qué está pasando con David? Miren, eh, recientemente, el día de ayer, vimos que David cometió una falta terrible. Está bien, bueno, ya, lo que pasó, pasó. Cometió una falta terrible. Debido a esta falta, él perdió su autoridad, perdió su reputación, perdió su valor, o sea, perdió todo prácticamente. Dejó de ser el gran hombre que era. Como diríamos nosotros, él tenía ahorita tenía un rabo que le pisen, tenía cola que le pisen, la gente tenía de dónde agarrarlo, tenía una falta que se le podía echar en cara, ¿sí me entienden? Ya, entonces debido a eso, de ahora en adelante vamos a ver un rey muy sumiso, un rey muy neutral, un rey que casi ni liderar muy bien podía su pueblo, debido a eso, a esa culpa que él tenía de lo que había hecho, de que había cometido una canallada, ¿no? Pero aquí hay algo que yo, mientras iba leyendo y estudiando, dije, verán, a veces Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿ya?
Y a veces nos dejamos condenar por pecados del pasado, mis queridos hermanos. Yo creo que aquí, debido a eso, David se metió en muchos problemas, les digo así sinceramente, ya. Entonces, miren, nosotros hemos cometido muchas faltas en nuestras vidas, unas más grandes, otras más pequeñas. Sea como sea, yo les digo algo. Lo pasado ha pasado, ¿sí me entienden? Y el hecho de que uno haya sido tal vez un canalla, un sinvergüenza, un lo que sea, eh, no por eso tal vez nosotros tengamos que tal vez ser sumisos cuando vemos a alguien con esos mismos problemas. En este caso tal vez un padre con un hijo. Miren, por ejemplo, mi padre fue un, yo soy adventista desde que tengo 6 años, pero mi familia era del mundo, pues obviamente, como muchos de nosotros. Y mi padre, pues bueno, tuvo una vida muy complicada, una vida del mundo. Ya saben cómo es la vida del mundo, en su niñez, en su adolescencia y en su adultez, ¿no? Hasta que más o menos hasta cuando yo tuve 6 años, que fue cuando mi familia entró al cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Entonces él siempre que nos aconsejaba, él nos decía algo, dice, yo hice todas esas tonterías, él decía así en su lenguaje, yo hice todas estas tonterías y yo les aconsejo a ustedes porque yo no quiero que ustedes hagan lo mismo, ¿ya? Entonces, esta es la posición de mi padre. Ahora, si mi papá, por ejemplo, él dijera, no, si yo era peor o yo también hice lo mismo, mejor no les digo nada. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Ya? Entonces, este es el problema de David. David, en vez de tal vez de valerse de esa vergüenza, diríamos, ¿no? Para reprender a otros, realmente se dejaba someter por ello. Entonces aquí vemos un problema bastante grande de David que no supo, entre comillas diríamos, perdonarse a sí mismo, ¿ya? No supo olvidar, porque Dios con nuestros pecados los manda al fondo del mar, simbólicamente. Pero David no, David siempre tenía el pecado en su mente, siempre tenía esa debilidad, ese punto débil en su mente, ¿no? Y esto le trajo muchos problemas lastimosamente, ¿no? Bueno, tenemos un rey débil y vacilante, ¿no? Por su anterior pecado, ¿no? Ya no se sentía bien para juzgar al pueblo, ¿no? Y bueno, y aquí, de aquí en adelante vamos a ver las consecuencias de su pecado, ¿no? Muy bien. Ahora, bueno, seguimos con la historia, ¿no? Entonces, miren, ya les puse un poquito en el contexto toda la cuestión, etcétera, etcétera. Ah, algo más. Tamar era una princesa virgen de la realeza. Las princesas vírgenes de la realeza, aquí ya más adelante nos describe que dice que usaban un vestido de colores. Las princesas vírgenes de la realeza no andaban por ahí. Ellas pasaban muy bien protegidas. En este caso vemos que Tamar parece ser que pasaba en la casa de su hermano Axalón. Ahora, los que tienen o los que han tenido una hermana o los que tienen tal vez hijos, sea hombre y mujer, saben que los hermanos son más celosas con las hermanas, incluso a veces que los padres, ¿ya? Yo, por ejemplo, yo con mis parejas nunca he sido ni fui celoso, nunca me gustó celar, yo soy de las personas que confían y si defraudan mi confianza, pues bueno, esa es otra historia. Pero yo no estoy que sí, que quién te escribió, que mira, ¿por qué le hablas? No, yo no soy ese tipo de hombres. Yo confío, ella confía en mí y listo. Yo soy así, al menos en mis relaciones, ¿ya? Pero yo tengo dos hermanas. Bueno, lastimosamente, bueno, no sabría decir si lastimosamente o afortunadamente. Ellas son mayores que mí, ¿ya? Y bueno, ellas se comprometieron cuando yo era un muchacho, entonces no hubo tal vez un celo, ¿no? Pero yo me doy cuenta que yo sí soy celoso con mis hermanas, incluso tengo una sola sobrina, también soy celoso con él en el sentido de protección, no celos enfermos. Aclaremos eso, porque hay de celos, ahí, bueno. Entonces yo me doy cuenta que sí soy celoso, ¿no? Sí soy celoso en ese sentido, ¿no? Entonces está en un instinto natural, ¿no? Tal vez de los hermanos celar un poco a sus hermanas. A veces son más celosos que los padres, vuelvo y repito. No, entonces aquí tenemos esto, ¿no? Axalón era el protector de su hermana. Y vemos que también era un hombre muy celoso por la venganza que llegó a cometer después con Amnón, que era su medio hermano, que era el primogénito. Incluso Amnón era el primogénito, era el que supuestamente, entre comillas, iba a heredar el trono. De ahí también había otro, que era Keliad, que simplemente se menciona
que era uno de los hijos de David, pero se pierde en la historia, parece que murió de causas naturales o quién sabe cómo, de joven. Entonces estaba Amnón, estaba Keliat y estaba Absalón. Amnón, pues ya sabemos lo que le va a pasar ahorita. Keliat no se sabe qué le sucedió, parece ser que murió cuando era joven. Y obviamente que el que seguía en la línea de sucesión era Absalón. Y bueno, ahí estamos. Yo creo que ya entendimos un poco cómo es todo aquí, ¿no? Eh, ya, entonces, repito algo más acerca de las vírgenes reales. Entonces las vírgenes pasaban así apartadas, incluso pasaban apartadas de los hombres de la familia real, o sea, de sus propios familiares, de sus primos, de sus medios hermanos. Aquí parece ser que al único que se le medio confiaba, parece que la cuestión era a Axalón, parece ser, porque eran hermanos de la misma madre, entonces no había riesgo alguno en ese sentido, ¿no? Eh, y listo, nada más tenemos esto con las vírgenes, ¿no? Ahora miren, dice que Amnón comenzó a enfermarse en el sentido psicológico, pasionalmente, por enojo, por no hacer nada, de manera psicológica porque la veía y sabía que no le podía ni tocar, ¿no? Sabía que era complicado tal vez estar a solas con ella, ya que era una virgen real, entonces no podía la chica que estar por aquí, que por allá. No, es como hoy en la actualidad las hijas de los presidentes, son mujeres o señoritas que tienen que tener un perfil muy bajo también. Pero bueno, sea como sea, el tipo comenzó a volverse loco, podríamos usar una palabra un poquito más a nuestro vocabulario, ¿no? Dice que Jonadab, su primo, bueno, que aquí se presenta como un amigo, realmente era un mal amigo, porque un mal amigo nunca te va a meter un buen amigo nunca te va a meter en problemas, y en qué problemas que lo metió, al punto que le costó la cabeza, ¿no? Dice que era muy astuto, en el sentido malo, era sabido, era un pilas, como decimos en mi país, un sabido, un rata, tal vez un sapo, ¿no? Usando tal vez palabras populares, ustedes me entenderán. ¿No? Eso es lo que era Jonadab, era un malicioso, ¿no? Era un mal astuto, en pocas palabras, ¿no? Bueno, él se dio cuenta, ¿no? Él se dio cuenta, le dijo, ¿qué te pasa, no? Él le confiesa, mira, estoy obsesionado, enamorado, entre comillas, ¿no? Pero realmente estaba obsesionado apasionadamente por su hermana, ¿no? Entonces él le da la receta, le da, por así decirlo, la artimaña para que pueda lograrlo. Entonces él sabía que no iba a ser fácil estar a solas con su hermana. Incluso el texto dice que porque ella era virgen la cosa era bien complicada. Obviamente, vuelvo y repito, porque las vírgenes no pasaban de aquí para allá con cualquiera, ni con sus medios hermanos. ¿Ya? Era muy limitado el contacto que ellas podían llegar a tener, ¿no? Pasaban más entre mujeres mismas, realmente. Pero bueno, entonces miren, él le dice, mira, finja que estás enfermo y toda la cuestión, dile a tu papá que te envíe a tu media hermana para que te prepare algo de comer y listo. Y bueno, así sucede. David coge, envía a Tamar. Tamar, más que seguro, fue muy contenta a cuidar a su hermano, ya que incluso esto se llegaba tal vez a tomar hasta como un honor, ¿no? Ya que iba a atender a su hermano mayor, porque no se olviden que antes la edad era muy valiosa y sobre todo los que eran los primogénitos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sea como sea, ella se ve que va muy contenta, se ve que no se rehúsa nada por el estilo. Se va, David es engañado por su hijo y pues bueno. Eh, Ahora, Tamar coge y sale de la protección de su hogar. Señoritas, pongan atención a esto. Ella sale de la protección de su hogar y bueno, lastimosamente va a la cueva de los leones, o del león, mejor dicho, ¿no? Entonces miren, mis queridas hermanas, mujeres, o mis queridos hermanos, padres también, mucho cuidado, mucho, mucho, mucho cuidado. Yo ya lo hablé cuando hablamos de Dina, ¿se acuerdan de Dina, la hija de Jacob? ¿Ya? Cuando cogió y salió a una fiestita del pueblo, y bueno, acá vuelta se fue con su medio hermano, verán. Bueno, sin dar nombres, ¿no? Porque esto es demasiado delicado. Y ustedes no saben cuántos casos he escuchado yo, incluso dentro de la iglesia adventista, porque a mí me escriben personas de todo el mundo, ¿ya? De señoritas que me han confesado, o señoras en algunos casos que ya han pasado años, ¿no? Que ellas llegaron tal vez a ser abusadas por sus propios primos. Ya, no, esto no es ningún caso extraño. ¿Por qué? Porque está la prima, está el primito, está en una edad de 13, 14, 15 años, o a veces la chica de 11, de 12.
están jugando, los dejan a solas, los padres se confían, como es el primo le cuida. No, mis queridos hermanos, mucho cuidado. Pudieron haberse criado juntos, pudieron haber compartido la misma cuna, mucho cuidado. ¿Qué sucede? Pues bueno, algún rato, en algún instante al primo se le mete el diablo y bueno, ustedes ya saben el resto, ¿ya? Mucho cuidado, sobre todo con las mujeres. Una mujer es débil. Un hombre con una sola mano tal vez puede someterse a una mujer. Entonces, mucho cuidado. Yo les doy ese consejo, tengan mucho cuidado. No nos confiemos. Yo personalmente he escuchado casos así. Ahora, hay mujeres que nunca hablan por vergüenza. Hay mujeres que llegan a ser abusadas por familiares, por un desconocido, por lo que sea. Prefieren callarse por evitarse esa vergüenza. He escuchado también un montón de casos así. Muchos padres dirán, no, pero eso en mi familia no pasa. Verán, hermanos, no se confíen, por favor, no se confíen. No seamos, no seamos confiados, ¿ya? Mucho cuidado. Aquí David confió, pero es que ese es el problema, ¿saben qué? A veces los padres se idealizan a los hijos, dicen, no, mi hijo es perfecto, mi hijo es un santo, mi hijo, ¿qué va a hacer esas cosas? Se idealizan, ese es el problema que tienen los padres. Yo ahorita es que tengo ya mismo 28 años, yo me doy cuenta que los padres se idealizan a los hijos lo ven como si fueran fucha, como si fueran santos. No, mis queridos hermanos. No, yo de igual manera con la edad he aprendido que los padres no son perfectos, los padres se cometen muchos errores. Entonces yo sí les doy un consejo, mucho cuidado con quién mandan a sus hijas, especialmente a sus hijas. Y bueno, y hablemos también de sus hijos. Eh, ¿Cuántos casos también he escuchado yo de muchachos? Esto ya suena un poco más fuerte, que han sido sodomizados, a veces también por familiares. Verán, hermanos, disculpen, pero el tema se presta, ¿no? Para dar estos consejos. Mucho cuidado. Mucho. Hoy en la actualidad, en el mundo en que vivimos, no es el mundo de antes. No es el mundo de... Yo creo que jugué con carritos hasta los 11, 12 años. Yo a veces hablaba con un amigo que de mi misma edad, de mi misma generación, y yo le digo, oye, nosotros éramos santos, le digo así, a comparación de estos diablos que hoy en la actualidad son llamados niños, bromeando, ¿no? Yo le digo, nosotros éramos santos, digo, nosotros a esa edad, digo, ¿qué vamos a saber de esas cosas? Le digo así, porque una vez nos pusimos a hablar con él de un caso bien feo que por ahí. Entonces le digo, imagínate, digo, nosotros éramos santos, le digo, yo le digo, mi primer beso lo di cuando tenía, creo que 20 años. Ella, y le digo, oye, en la actualidad niños de escuela ya tienen novio y tantas cosas así. ¿Cuál es el problema máximo? No es la escuela, no es la sociedad, es las familias. Mis queridos hermanos, ya hemos visto ejemplos como Samuel, ¿no? Samuel que fue a vivir entre lobos, ¿no? Uno de los mejores profetas del pueblo de Israel, porque su hogar, sus principios fueron bien fundamentados, aún a pesar a la corta edad de 3 años, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, mucho cuidado con quienes dejan a sus hijos pequeños. Y me refiero a pequeños, no a de 3 años, de 5 años, de 10, de 12, de 13, de 15 años. Porque uno a los 15 años es un niño, aún es un niño. Uno ya, yo por ejemplo, yo podríamos decir que alcancé mi, entre comillas, mi media madurez ya pasando los 24, tal vez por ahí, ya tal vez, pero ni así, aún en la actualidad yo me actúo como muchacho muchas veces, ¿no? Yo creo que el hombre madura realmente ya a los 30 años, creo yo, ya, creo yo ya, porque yo siento aún que a mí me falta, pero bueno. Les doy ese consejito, ya, por favor, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, cuidado con especialmente con sus hijas, después con sus hijos también. Mucho cuidado con quienes los dejan. Es que es mi amigo mucho cuidado, por favor. No me creen, vayan y busquen en internet. Vayan y vean las noticias, que el padrastro, que el tío, que el propio hermano de sangre a veces. Verán, hermanos, mucho cuidado, mucho cuidado. Vivimos en un mundo en el que ustedes no tienen ni idea de lo que le cruza a veces por la mente a sus hijos, a sus primos, a sus familiares, uno no tiene ni idea a veces, ¿ya? Bueno, David tenía una idea de lo que estaba cruzando por la mente de Amnón. Verán, la Biblia está para darnos consejos. El hermano Nelson está exagerando. Bueno,
Si ustedes ven incluso que algún hijo suyo, una hija suya actúa rara, actúa deprimido, consulten, pregúntenle a ese chico qué le pasa. Hay muchos signos. Bueno, yo no soy psicólogo, pero hay gente, muchachos que se deprimen, que comienzan a cambiar de comportamiento de la noche a la mañana. ¿Qué le pasó? Algo le pasó. No es que es la edad del burro, es la pubertad. No, mis queridos hermanos, tengan mucho cuidado. Pero bueno, vamos a decir, no quiero aquí asustar a nadie, pero esa es la triste realidad en el mundo en que vivimos, ¿ya? Entonces miren, David inocentemente, como muchos padres hoy en la actualidad, mandó a su hija con su medio hermano, eh, sin saber, ¿no? La canallada que él iba a hacer, ¿no? Bueno, ella cogió, preparó, ¿no? Preparó la comida para su hermano, ¿no? Y bueno, aquí algo interesante, algo muy bonito. Miren, era una princesa. Tamar era una princesa. A una edad de 15 a 17 años sabía incluso cocinar. Hoy en la actualidad, ¿cuántas princesas, entre comillas, hay en nuestros hogares que no saben lavar ni un plato? Miren, aquí las princesas reales sabían cocinar. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, él no quiso comer, obviamente que no quería comer. Cogió, sacó a todos de la casa, de la habitación, más que seguro de la casa. Después parece que le hizo subir a su habitación. Ahora, ¿se acuerdan las leyes de la violación? Miren, si la casa estaba sola, Tamar no podía pedirle ayuda a nadie. ¿Sí me entienden? Entonces la chica ahorita estaba totalmente en las garras del lobo, literalmente, ¿no? Entonces él coge y le hace una invitación a que se acueste, a que tengan intimidad, ¿no? Miren, a pesar de su corta edad, vemos a una chica con sus principios bien claros, ¿no? Vemos que realmente esta era una hija de Dios, ¿no? Ella le dice, no, hermano mío, no me fuerces, porque no se debe hacer esto en Israel, no hagas tal vileza, ¿no? O sea, aquí ella trata de razonar con él, ¿no? Ella le dice que no lo haga, o sea, que ellos eran el pueblo de Dios, no podía hacerse algo así, ¿no? Y sigue el versículo 13, dice, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? ¿No? Y aún tú serás estimado como uno de los perversos en Israel. O sea, ella incluso hasta se preocupó por él. Y por último le dice, te ruego pues ahora que hables al rey, que no me negará a ti. Entonces ella le dice, bueno, o sea, si me amas, si te gusto, lo que sea, ¿no? Al menos pídeme al rey, el rey o sea, me va a dar como esposa. Pero a él no le interesaba tenerla como esposa. Simplemente le interesaba para tenerla un rato. Esa es la realidad. Dice que él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Ahora, voy a hablar con mis hermanos hombres, ahorita en la actualidad. Hay personas que excusan a los hombres para hacer sus canalladas, sus sinvergüencerías. No, es que como yo soy hombre, ¿no? Oye, sí, pero ahora que te frenes un poco, no, pero mira, yo soy hombre, que siempre esa es la excusa más tonta que he escuchado yo en mi vida. Verán, yo también soy hombre, por si acaso, ¿ya? Y hay un límite, mis queridos hermanos. Hay un límite. Yo en mi corta vida he estado en momentos de tentación muy fuerte, no voy a dar detalles, ustedes me entenderán, pero ¿saben qué? Yo sí he pensado, ¿sí me entiende? Y uno piensa, y uno puede estar en la situación que sea, uno piensa, la situación que sea de pecado, no solamente me refiero tal vez a la fornicación o al adulterio, hablo en muchos ámbitos de la vida de uno, que uno sí piensa, uno sí sabe lo que está haciendo. Miren, por ejemplo, el día de anteayer, estaba en mi negocito trabajando y una señora me pagó con un billete de $5, supuestamente. Cuando yo cogí el dinero, no era $5, era el billete de 5 y se le había pegado al mismo billete un billete de $10. Entonces yo me confundí por un instante, ¿no? Dije, ¿por qué hay dos billetes? Si yo no he sacado el dinero aún para darle el cambio a la señora, y me di cuenta que la señora me había dado dos billetes. La señora ni se había dado cuenta, ni se había percatado, la señora estaba por ahí haciendo algo más. Entonces yo le dije, mire señora, le dije, usted me está dando un billete de más. Le devolví a la señora, ¿no? Entonces la señora me agradeció, obviamente, ¿no? ¿Ustedes creen que por un instante no se me vino la idea de coger, quedarme callado y ponerme el billete en el bolsillo? Claro que sí, todos tenemos esta tendencia al pecado, ¿sí me entienden? Pero ¿saben qué? Uno tiene que poner y decir, no, yo soy cristiano, ¿ya? Yo soy representante de Dios. Entonces cuando uno razona así,
las cosas actúan muy diferentes, ¿no? Entonces, miren, habrá momentos de debilidad en nuestra vida en muchos ámbitos. No solamente hablo de la fornicación y del adulterio, pero uno sí razona. Y aún, ahora sí vamos a hablar de la fornicación o el adulterio, aún cuando un hombre puede estar en el máximo éxtasis de pasión, podríamos decirle, aún ahí piensa. Aún ahí piensa. No es que los hombres no piensan, sí. Yo a veces las que he visto que tal vez no piensan mucho son las mujeres. Sinceramente. A veces las que yo he visto que tal vez cuando están se puede decir apasionadas, las que menos piensan a veces son ellas. El hombre es más pensante. La verdad parece que las cosas son al revés. ¿Eh? Al menos lo que yo he visto, les digo así. Pero seguimos con el tema, ¿no? Entonces, mira, aquí él no es que él no quiso pensar, aquí es clarito dice la palabra, mas él no la quiso oír, se hizo oídos sordos, ya se hizo el tonto, como decimos a veces en mi país, se hizo el desatendido, eso me refiero, ¿no? Sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Obviamente era un hombre, pues a la pobre, si él tenía 22 años y ella tenía, digamos, 17 años, pues, que la pobre bueno, y como habrá sido también él, tal vez haber sido un hombre robusto, quién sabe, bueno, etcétera, ¿no? La forzó. Eh, ahora miren, bueno, aquí él se comportó como una bestia irracional, ¿no? Ahora, en todo esto, yo les digo, aquí también tiene la culpa David. ¿En qué sentido? Me dirán ustedes. Miren, Amnón era el hijo mayor de David y hasta donde se ve del carácter de él, que ya lo vamos a ver más adelante también, era un chico que había estado sometido a todo tipo de complacencias, a todo se le decía que sí, él no conocía un no como respuesta, vemos la actitud de él, ¿no? Entonces miren, eso pasa cuando a veces los padres dan todo a los hijos, les dan todos los placeres, todos los gustos, qué grave error, verán, qué grave error. A veces hay padres que dicen, no, es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que sufrí yo. El sufrimiento que tú sufriste te hizo el hombre que tú eres o la mujer que tú eres, ¿ya? Yo les digo así. Y yo, por ejemplo, si algún día, aunque, bueno, esto quizás nunca suceda porque Cristo está viniendo pronto, pero pongo en paréntesis un caso hipotético, ¿no? Yo tuviera un hijo, una hija, yo sí les enseñara a que trabajaran, que sepan lo que es partirse a veces la espalda, porque eso a uno le hace valorar las cosas de la vida y bueno, etcétera, 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 ¿ya? Acá, vuelta, miren, David era un pastor de ovejas. Sus hijos eran de la realeza. Y es que iban a saber todo. ¿Ya? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No. Seguimos. Miren, versículo 15. Qué triste este pasaje. Dice, luego la aborreció a Agnón. Con tan gran aborrecimiento, la odió. Podríamos usar una palabra un poquito más entendible. Que el odio, dice, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. ¿Cómo explicar esto? ¿Ustedes alguna vez han deseado algo? Lo que sea, lo deseamos. Ay, sí, y el momento en que lo tuvimos era lo más lindo del mundo. Ya pasó un día y se acabó. Por ahí terminó arrumado, ¿no? Acá era lo mismo. Alguna vez ustedes tal vez, yo por ejemplo una vez me acuerdo, me ilusioné, porque no me enamoré, me ilusioné de una chica muy hermosa, era súper hermosa. Eh, y bueno, yo siempre he sido un hombre demasiado directo, entonces me acuerdo que una vez la vi en la calle, no la conocía de nada, nadie me la había presentado, cogí, me acerqué a ella y le saqué una cita. Ella, bueno, se quedó un poco fría, pero sí me concedió la cita. Y bueno, la conocí. Cuando la conocí, qué decepción, la verdad, era una muñeca de plástico, literal. Entonces, yo me decepcioné. La imagen que yo tenía, la idea que yo tenía de esa chica, pero era solamente en mi imaginación, porque ella no era nada que ver. Entonces nunca pasó nada, ¿no? Entonces, miren, acá él cogió, la deseó tanto, ¿no? El momento en que él estuvo con ella, la forzó, la violó, que fue lo que sucedió, ¿no? Después de esto, al verla a ella, ella simplemente le reflejaba lo animal que había sido él, lo pecador que era él, le reflejaba. Entonces, en ese sentido, ella le recordaba eso. Es como cuando uno tiene una ruptura, ¿no? Y tal vez si tú amaste a esa persona de todo corazón, lo último que quieres es volverla a ver a esa persona, porque te va a hacer recordar todos esos sentimientos que tú quieres olvidar. Muchos de nosotros hemos pasado eso, si no todos. Entonces acá era lo mismo, al verla a ella,
ella simplemente le recordaba lo vil que era él, entonces la aborreció, la odió por eso, ¿no? Realmente no la amaba, simplemente la deseaba, ¿no? Y pues bueno, complació su deseo. Ella incluso, ella le respondió, no hay razón mayor mal, no hay razón, dice, mayor mal es este, echarme fuera, que el que me has hecho, mas él no la quiso oír. Mire, aquí tal vez entre comillas por lógica, lo que se hubiera esperado es que él esté con ella y después que sucediera lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Dina, ¿no? Que el que la forzó a ella quiso casarse con ella. Al menos hubiera esperado esto de Amnón, ¿no? Eh, Podríamos decir que Amnón, usando una palabra un poco vulgar, ¿no? No se aguantó las ganas de, bueno, está bien, ya. No estoy diciendo que está bien, estoy simplemente diciendo, ¿ya? Él, por ende, lo que después tenía que hacer es coger y pedir la mano de ella por esposa. Y listo. Ya. Pero ni siquiera hizo eso. Simplemente cogió, la utilizó literalmente y después la desechó. O sea, fue algo muy, muy canalla lo que hizo, la verdad. Por eso ella incluso, o sea, ella al menos hubiera esperado tal vez que la pida como esposa, pero ni eso fue. Por eso le dice, lo que tú me haces ahora es más vil que lo que me hiciste, ¿no? Simplemente la utilizó literalmente, ¿no? Ni siquiera la quiso consolar ni nada por el estilo. Si la amaba, al menos él hubiera estado ahí con ella y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, nos vamos a casar o alguna cosa. No, él ni siquiera hizo eso. O sea, fue realmente, la usó como se usa tal vez hasta a una mujer de la vida, a una mujer ramera, como dice la Biblia, ¿no? La tomó así, la consideró así, la trató así, literalmente a su hermana virgen. Bueno, realmente Amnón era un pésimo hombre, una bestia salvaje. Bueno, dice que le expulsó al punto que como ella no quería irse, cogió a su criado y le dijo, ¿sabes qué? Sácala de aquí. Y la sacaron a la pobre. O sea, la trataron de lo peor, ¿no? Bueno, y aquí habla del vestido de colores que ella llevaba. Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, dice que ella tomó ceniza, le esparció sobre su cabeza, rasgó su vestido de colores que llevaba puesto y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando, ¿no? Ella aquí, ella expresó su dolor, no cayó el pecado de su hermano, ella tampoco ocultó que ya no era virgen, ¿no? Entonces ella hizo público todo esto, simplemente lo hizo público, ¿no? Porque, vuelvo y repito, hay mujeres que a veces les pasa esto y por vergüenza se callan. Ella no lo hizo, ella cogió, no le importó tal vez pasar a vergüenza, sino realmente a sincerarse con ella y y con los demás, para que sepan que ya no era virgen y de igual manera a la vez denunciar la canallada que había hecho su hermano, ¿no? Y bueno, aquí vemos que ella a donde va en primer lugar no fue a su padre, sino fue a Axalón, que hasta donde se entiende era el protector de ella, su hermano. Él le dijo, y le dijo su hermano Axalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Él ya lo supuso. Agnón parece ser que ya era conocido por ser un canalla, un sinvergüenza. Entonces Axalón lo supuso de una. Ya obviamente se haber enterado o la de haber pedido si es que estaba bajo el techo de él, que por favor David le hubiera dicho, ¿sabes qué? Envía a tu hermana para que cuide a tu otro hermano Agnón. Entonces obviamente ya él dedujo todo esto. Más que seguro, Tamar pasaba con Axalón, entonces, y se le pidió permiso a él para que vaya a ella. Más que seguro era esto. Por eso él lo supuso de una, lo dedujo de una, ¿no? Ahora mire, vamos a ver aquí otro problema a vuelta. Pues, bueno, pues calla ahora, hermana mía, le dijo. Tu hermano es, o sea, Agnón es tu hermano. No te angusties por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Axalón, su hermano, ¿no? Entonces, mira, aquí él ya dijo, ¿sabes qué? No digas nada, tranquila. Tranquila, no te preocupes, yo me voy a encargar, fue lo que le dijo. Y bueno, Axalón, lo que hizo Axalón después no fue lo más recomendable. De hecho, no era lo recomendable. Él tenía que coger, presionar al rey o ver los medios para que se haga justicia, pero él no, él simplemente dejó el caso ahí porque él lo quería tomar por sus propias manos, ¿no? Tomó la venganza por sus propias manos, ¿no? En vez de ir a la cuestión legal, ¿no? Y bueno, ¿dónde me quedé? David dice que se enojó muchísimo. Pues imagínense, le vieron la cara a él, violó a su hermano, o sea, era algo trágico. Se enojó muchísimo, pero no hizo nada. Al igual que Jacob tampoco hizo nada con Dina.
El hecho de que Jacob no hiciera nada en el caso de Dina, eso provocó que sus hermanos, específicamente dos, los cuales ya no me acuerdo el nombre, pues bueno, vayan y masacraran toda una ciudad. En este caso, el hecho de que David se hiciera de la vista gorda con Amnón hizo que Absalón se vengara por sus propias manos. Qué triste, ¿no? A veces los padres, por evitarse problemas más grandes, a veces entre hermanos, que esto sucede en muchos hogares, simplemente hacen que sus hermanos actúen de peor manera. ¿Ya? Padres, no sean neutrales. No sean neutrales. ¿Ya? Esto es triste, verán. Yo una vez conocí a un señor, que este señor vivía aquí donde yo vivía, porque sus propios hermanos lo habían querido asesinar literalmente por una cuestión de herencias. Yo me pregunto, ¿cómo habrá sido la crianza de ellos de niños? Al punto de que entre propios hermanos de sangre, de la misma madre y del mismo padre, querían asesinarse. Bueno, sigamos, ¿no? No hizo nada, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, dice que Absalón aborrecía, odiaba a Amnón, pero no hizo nada, ni hizo ni malo ni bueno, se quedó también callado él, porque él estaba planeando otras cosas, ¿no? Bueno, pasados 2 años, Absalón hace una fiesta, sin pocas palabras, invita al rey a todos sus hermanos, ¿no? Hace una invitación, era una fiesta real, ¿no? Bueno, el rey le dijo que no quería ir porque tal vez era demasiada carga para él. Imagínense atender al rey y todos los príncipes y todo eso era una carga muy grande. Entonces, bueno, en pocas palabras, David no quería ir, no. Entonces, él le dice, bueno, al menos deja que Amnón vaya. Obviamente, David en algo conocía a sus hijos, sabía que Absalón tal vez tenía un resentimiento por lo que había hecho su hermana Tamar, ¿no? Y se ve que la quería muchísimo al punto que más adelante él tiene una hija y la llama Tamar en honor a su hermana, ¿ya? Entonces, David se le hizo un poco raro y le dije, bueno, ¿y vos por qué quieres llevarte a Amnón? ¿Ya? ¿Por qué lo estás invitando a él? No sé, sospechó David algo. Aquí en esta sospecha, ¿saben qué tenía que hacer David? Consultar a Jehová, pero parece que se olvidó una vez más de consultar a Jehová. ¿Ya? Pero obviamente que Amnón se excusó porque él era el hermano mayor, era el más honorable, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo le insistió tanto que al final David accedió y mandó a todos sus hijos a la casa de Amnón a una pequeña fiesta, ¿no? Bueno, aquí él planea con sus siervos su muerte, lo matan, ¿no? Lo matan, cada uno de los príncipes sale huyendo en sus mulares, en sus mulas, ¿no? Acuérdense que ahí los caballos no eran tan populares, entonces ahí lo que más era era la asnita, era la más popular, que era la que usaban los reyes. Eso lo vemos aún en el tiempo de Jesús, ¿no? Bueno, ellos salen corriendo obviamente con el miedo de que también ellos mueran, porque acuérdense que para tomar un trono lo que se hacía era coger, matar a todos los descendientes o a todos tus hermanos y vos te quedabas con el trono y pues bueno, ya. Así era la manera más fácil de tomar un trono a la fuerza, de una manera tan vil también, ¿no? Bueno, a David le llegan el rumor de que mueren toditos. Ahora ustedes, ¿cuántos de ustedes alguna vez han sido víctimas de un falso rumor? Alcen la mano. Todos, mucho cuidado hermanos. A veces de boca en boca las cosas se entienden pero muy, pero muy mal. ¿Sí? Pero muy mal, en verdad. Mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. Entonces, bueno, y a veces dicen que las malas noticias vuelan, ¿no? Los rumores llegaron más rápidos que la verdadera noticia, que es increíble aquí en la historia, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, David obviamente se pone en una actitud de luto. Y bueno, aquí viene, dice Jonadab, que había instado justamente a Amnón bueno, el que le dio el plan a Amnón para que pueda violar a su hermana, ¿no? A Jonadab, ¿no? Y bueno, le dice, mira, no pienses eso, realmente no han muerto todos tus hijos, más que seguro murió Amnón, esto ya estaba predicho, que tarde o temprano Absalón lo iba a matar, así que al que lo mataron es a él, te lo aseguro, ¿no? Eso fue una suposición que hizo él, porque no es que estaba informado. Bueno, y en los siguientes versículos se llega a confirmar esta suposición, ¿no? Y... Y bueno, ahí en el versículo 35 se acerta, ¿no? Ahí se acerta realmente que ahí venían los hijos del rey, etcétera, 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 ¿no? Mientras tanto, en el versículo 34 dice que él huyó, Absalón huyó, más que seguro huyó juntamente cuando huyeron sus hermanos. Él por un lado, obviamente, y ellos por el otro lado, ¿no? Y bueno, dice que ahí justamente llegaron los hijos del rey, todos se pusieron
de luto, se pusieron a llorar y también sus siervos. O sea, todos lloraron ahí, ¿no? Porque era un grande lamento. Había muerto el primogénito del rey. Entonces era algo muy triste, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, dice que Absalón huyó y fue a Talmaí, hijo de Amiud, rey de Jesús. Era realmente su abuelo de parte materna, ¿no? O sea, Absalón se refugió con su abuelo de parte materna, entonces, bueno, el tipo estaba en la gloria ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y bueno, después de que Absalón huyó y se fue a Jesús, estuvo allá 3 años. Realmente fue por un exilio que fue decretado por el rey, según Patriarcas y Profetas, página 788. Él huyó, obviamente, pero el rey había decretado de que él no podía regresar. Y si regresabas, pues bueno, era ponerte en problemas con el rey. Y nadie, créanme que nadie quiso estar en problemas con el rey, ¿no? Bueno, David dice que se lamentaba también todos los días, bueno, tanto por sus dos hijos, porque era una pérdida doble. El uno estaba muerto, el otro estaba exiliado. Ahora, yo no soy padre, ¿no? Pero yo me pongo tal vez en los zapatos de un padre, ¿no? Qué triste que tu hijo mata a tu hijo y encima es tu hijo. O sea, sigue siendo, puede ser el criminal, el asesino más grande de la historia. Es tu hijo. Y ahora, ¿qué haces con tu hijo? O sea, una situación muy difícil, muy dolorosa la que estaba cruzando David. Pero bueno, capítulo 14, vamos ahí. Dice, y conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Bueno, aquí entra otro personaje en la historia. No se olviden que Joab era el general del ejército de Israel. No sé, bueno, yo no vi hasta ahorita en los comentarios por qué el interés de Joab para que regrese a Absalón. Tal vez en el día de mañana lo lleguemos a analizar. Sea como sea, él, bueno, dice, y conociendo a Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió a Teoca, dice, y tomó, bueno, aquí viene una historia media larga. Entonces Joab ve que tal vez porque el rey estaba triste, tal vez porque ya estaba planeando una revolución con Absalón, no lo sé, no lo sé, tendríamos que estudiar el día de mañana para saberlo exactamente, a ver de qué lado estaba Joab. Pero bueno, sea como sea, vuelvo y repito, el rey había prohibido que él llegue a la ciudad, ¿no? Obviamente que él le extrañaba mucho a su hijo Absalón, sea como sea, padre es padre, madre es madre, ¿no? Y bueno, entonces Juan aquí trama una historia media interesante con una mujer. Esta mujer supuestamente era viuda, tenía 2 hijos, un hijo había matado al otro hijo. Los familiares obviamente que querían hacer la venganza de sangre, ¿se acuerdan de la venganza de sangre, el vengador? Ya hemos hablado de eso también en Levíticos, las ciudades de refugio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la familia de la esposa o del esposo, no me acuerdo, bueno, sea como sea, aquí toda la familia, bueno, aquí dice toda la familia, no especifica. Querían matar a ella, al hijo de ella, al único hijo. Entonces ella se quedaba sola y desamparada. No. Entonces miren, este caso le presenta a David. David le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, nadie va a matar a tu hijo. Ya, ahora, obviamente que aquí esto era una excepción a la regla. Obviamente que la ley mandaba a que él tenía que morir. Pero David se saltó la ley, ¿no? Haciendo un caso excepcional, podríamos decirlo. Obviamente que todo esto era una historia inventada, ¿no? Ahora, entonces David incluso más adelante le ofrece protección, ¿no? Le ofrece ser su protector a la mujer. Entonces ahora la mujer destapa su realidad, ¿no? Y por ejemplo, en el versículo 13, ella dice, entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Vamos a explicar esto. Porque al hablar el rey esta palabra, o sea, con el caso anterior, que él iba a proteger a este criminal, por así decirlo entre comillas, ¿no? Porque al hablar el rey esta palabra se hace culpable él mismo, ya que el rey no hace volver a su fugitivo. Ahora miren, Absalón era el pueblo. El pueblo amaba a Absalón, Absalón era el sucesor, Absalón representaba al pueblo. Entonces aquí incluso ella le dice, ¿por qué haces tú cosas semejantes contra el pueblo? En ese sentido, que le estaban privando a su príncipe heredero, ¿no? Y el pueblo simpatizaba muchísimo con Absalón. ¿Por qué? Porque Absalón aquí era un héroe. Sí, era un héroe, lastimosamente. Era un héroe. Entonces, él, la venganza que había hecho con Tamar, por Tamar, perdón, el pueblo la había tomado o sea, lo había tomado muy bien.
que realmente Amnón se merecía morir. Entonces aquí él hasta ahorita ser un héroe. Y ya vemos que Absalón comenzó a aprovecharse de las circunstancias para poder, bueno, más adelante hacer su revuelta. Entonces miren, esta mujer llega aquí en representación, entre comillas, del pueblo, ¿no? Ante el rey, ¿no? ¿Ya? Y le dice, mira, tú estás privando a al pueblo de su heredero, ¿no? Ahora, si tú perdonas la vida de mi hijo, hipotéticamente, ¿por qué tú no puedes perdonarla o por qué tú no puedes traer a tu hijo? ¿Ya? Porque siendo que él mató tal vez a su hermano con una justificación, ¿no? Ya, en el caso hipotético que ella le había presentado, las cosas eran muy diferentes, eran más trágicas y aún así David cogió y hizo una excepción. ¿Por qué tú no haces una excepción con tu hijo? Ya que tu hijo no es que mató a tu hermano a traición, sino que realmente fue por algo justo, podríamos decir entre comillas, ¿no? Entonces miren, incluso ahí el versículo 14 dice, Dios no hace sección de personas. O sea, si tú has hecho esto con mi hijo hipotéticamente, porque tú no puedes hacer lo mismo con lo tuyo, que hizo algo menor, ¿no? Ella se presenta como una representante del pueblo, ¿no? Y bueno, ya aquí David se dio cuenta que estas palabras de la mujer no eran las palabras de la mujer, era alguien que estaba detrás de ella. Obviamente él intuyó que era Joab, porque más que seguro Joab algunas veces le ha de haber dicho al rey que por favor traiga a Absalón. Entonces ya se debía haber supuesto que era él, ¿no? Más que seguro. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Y bueno, a la final él manda a ver a Absalón, manda a ver a Absalón. Y bueno, él agradece, ¿no? Él agradece, Joab agradece al rey, porque si el plan fallaba, él era el culpable, ¿no? Él era el culpable, pero como el plan salió bien, pues bueno, todo salió bien, ¿no? Eh, y bueno, ella le confiesa, ¿no? Que realmente todo había sido un plan de Joab y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Qué más tenemos? Ahora, David aquí hizo otro error. Él llama a su hijo, pero no lo quiere ni ver. ¿Por qué no lo quería ver? Obviamente que era el padre, no le guardaba resentimiento, pero tal vez para disimular un poco las cosas, para que el pueblo no se exalte o se crea que lo que hizo Absalón estaba bueno, alguna cosa. Simplemente el rey decide no ver su rostro, si no me equivoco, por 2 años, si no mal recuerdo. Sí, por 2 años. Entonces, miren, al hacer esto, Absalón resintió un repudio de parte de su padre. Entonces, eso provocó también un resentimiento en él y que comenzara a tramar lo que nosotros ya vamos a leer en el capítulo 15. No. Bueno. ¿Y qué más? Y bueno, versículo 25. Aquí nos entran ya prácticamente los principios de la rebelión de Absalón. ¿Y por qué? Dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla, no había en él defecto. Bueno, incluso el maltrato de David, que no lo quería ver, le hizo ganar más todavía, más amor por el pueblo, ¿no? La gente se compadecía, entre comillas, por él. Y el tipo era súper hermoso, era súper elegante. ¿Cómo habrá sido que habrá tenido ojos azules? ¿Habrá sido alto? ¿Cómo habrá sido? Tenía simpatía, tenía elocuencia, tenía dialéctica. Era un príncipe, entre comillas, era humilde, ¿no? Estaba con el pueblo, les daba la mano, les besaba, dice por aquí más adelantito, ¿no? Era, era un Adonis, podríamos decirlo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, el cabello de él dice que era bastantísimo, tenía algo muy particular, tenía demasiado cabello, al punto que dice que cada fin de año se le cortaba el cabello y salían 2 kilos de cabello, o sea, estamos hablando de 4,5 libras casi de cabello. Oye, yo por ejemplo tengo problemas también con el cabello, estoy muy... Ustedes ahorita están viendo la mitad de mi cabello, porque yo me sé entresacar, o sea, como yo tengo el cabello rizado, se me esponja demasiado. Y sí, si ustedes ven videos anteriores, a veces tengo un montón de cabello, a veces ahorita está un poquito menos. Entonces yo tengo ese problema, yo cada mes tengo que estar bajame el cabello.
ni cada mes, ahora es cada 15 días por lo que hago los videos, entonces siempre tengo que estar un poquito mejor presentado. Gracias a Dios, mi mamá fue peluquera, entonces me ahorro un dineral en peluquerías, gracias a Dios, si no cada 15 días el corte de cabello. Pero bueno, miren, tenía bastante cabello realmente él, y créanme que es molestoso tener demasiado cabello, pero bueno. Dice que Axalón tuvo 3 hijos y una se llamó Tamar, obviamente era en honor a su hermana, y dice que la hija de Axalón era muy hermosa de semblante, ¿no? Obviamente si él era muy hermoso, su esposa debió haber también sido muy hermosa, su hija también era muy hermosa, entonces bueno. Bueno, dice que por espacio de 2 años no vio la cara del rey, según el versículo 28, ¿no? Y bueno, dice que mandó a Axalón a ver a Joab, el general del ejército de Israel, ¿no? Pero envió al rey, mas no quiso venir él. Y bueno, lo envió por segunda vez y no quiso venir. ¿Por qué Joab no quería hacerle caso a Axalón? Porque no cumplía su petición. Simple, porque ya él había interferido con el rey para que Joab regresara. Y ya había sido un poco, entre comillas, impertinente en ese sentido. Aunque bueno, no pasó nada, ¿no? Pero si él volvía a insistir, no se olviden que él era el general del ejército de Israel. Hubiera podido levantar la sospecha de que él tenía demasiada simpatía con Axalón y que tal vez él como el general del ejército de Israel y el otro como futuro heredero podían levantarse. Entonces Joab trató mejor de no hacer caso, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a ver el espíritu de Axalón, que no era el mejor del mundo, ¿no? Él se enoja y le dice a sus siervos, vayan y prendan en fuego a la cosecha de Joab, ¿no? Dice que le prendieron fuego. Y bueno, es curioso que eran vecinos en el campo, ¿no? Sus propiedades estaban cercas, al menos sus cultivos, ¿no? Bueno, entonces Joab se levantó, vino a la casa de Axalón, ¿no? Y le dijo, ¿por qué has prendido fuego con tus siervos a mi campo, ¿no? Y bueno, Axalón le respondió, ¿no? Yo he enviado por ti, ¿no? Para que intercedas por mí y por el rey, ¿no? Pero tú no venías, entonces como tú no venías, pues bueno, tuve que quemarte el campo para que puedas venir. O sea, miren la actitud de este tipo, ¿no? Aquí incluso a Joab lo trató como si fuera su sirviente prácticamente. Fue una, ¿qué le digo? Bueno, aquí revela un carácter bastante duro de parte de él, bastante venenoso, bastante de la serpiente, ¿no? Bueno, ya como estaba en la presencia, le dice, coge, ve ahora el rostro del rey, dice, y si hay en mi pecado, bueno, máteme. Bueno, coge y lo manda a interceder por él, en pocas palabras. El otro no le tocó nada más que hacerle caso, porque obviamente tenías que estar a cuentas con el posible futuro rey. Y bueno, dice que vino pues Joab al rey, lo hizo saber, entonces llamó a Axalón, dice, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y le besó, y el rey besó a Axalón. Bueno, al final Axalón se sale con la suya, va ante el rey, hacen las paces con el rey, ¿no? Lo besó. ¿Qué significa el beso en la Biblia? Acordémonos de cuando Jacob y Esaú se encuentran, se besan, en la mejilla obviamente, aclaro. José cuando ve a sus hermanos y les revela quién era él y todo, dice que se besaron también, obviamente en la mejilla, claro. Entonces esto es un símbolo de perdón y reconciliación allá en esa cultura, ¿no? Aquí nosotros tal vez no nos besamos, pero sí nos abrazamos, ya que eso también es un símbolo de perdón y reconciliación. A veces cuando yo era pequeño y me peleaba con mi hermano menor, que éramos casi ahí, solo tenemos una diferencia de 1 año y 4 meses, o sea, somos ahí. Entonces, a veces cuando nos peleábamos, mi papá cogía o mi mamá decían, a ver, abrácense. Entonces uno se abrazaba a veces de mala gana, ¿no? Pero bueno, uno se abrazaba, ¿no? Entonces, mire, eso, ¿ya? Eso significa el beso. Entonces, ahorita sí, vamos al capítulo 15 y bueno, aquí vamos a ver una historia bastante interesante. Y bueno, vamos a entrar en la sublevación de Axalón, ¿no? Versículo 1, capítulo 15. Dice, aconteció después de esto, que Axalón se hizo de carros y caballos y 50 soldados. Bueno, aquí dice 50 que corriesen delante de él, o sea, 50 soldados, ¿no? Bueno, ganó fuerzas en pocas palabras, ¿no? Es lo que nos describe el versículo 1. Y bueno, dice que aquí viene, es que este tipo era astuto, era muy astuto.
Dice que él venía, cada mañana, se levantaba cada mañana, se ponía a un lado de la puerta de la ciudad, acuérdense de la puerta de la ciudad, ya hemos hablado de eso. Obviamente aquí venía, ahí estaban sentados los ancianos y toda la gente sabe, entonces venía la gente que tenía problemas a consultar alguna cosa. Entonces Axalón les decía, bueno, les preguntaba, oye, ¿y vos de dónde eres? O sea, verán, esto es lo mismo que hacen los políticos cuando están en época de elecciones. Listo, ustedes saben cómo son, que a uno lo abraza, a uno lo besa, a uno, son como el típico novio enamorado, ¿no? Le promete el cielo a uno le prometen el cielo y las estrellas, etcétera, etcétera. Entonces, mira, entonces él comenzaba a preguntar, ¿y vos de dónde eres? Él le respondía, bueno, tú sierves de tal tribu, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Axalón le decía, mira, tus palabras son buenas. Bueno, les contaba obviamente el caso, mira, y sí, me parece justo lo que tú estás pidiendo, etcétera, etcétera. No, le decía así, pero qué pena que no hay alguien que te escuche de parte del rey, ¿no? Entonces Axalón, cogía, dice, y bueno, decía, ay, bueno, quién fuera que me pusiera a mí por juez para poderles atender a todos ustedes, ¿no? Él demostraba simpatía, una hipócrita simpatía con el pueblo. Realmente él simplemente quería ganarse el corazón de ellos, ¿no? Y bueno, entonces él cogía y dice que acontecía que cuando alguien se inclinaba ante él, dice que él extendía su mano, no le dejaba que se inclinara, lo tomaba, lo besaba, lo abrazaba, yo qué sé. Entonces él haciendo esto hacía obviamente quedar mal a la administración del rey porque decía, mira, ustedes no son bien atendidos, ojalá pudiera yo ser juez de Israel para poderlos atender, ¿no? De igual manera, se ganaba así a la gente, ¿no? Eh, Bueno, aquí demostraba él como si en verdad se interesaba por ellos, ¿no? Y bueno, así simplemente dice que lo hizo por un par de años, si no mal recuerdo. Bueno, dice Bueno, así se ganó el pueblo, ¿no? Y así dice, robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel. Obviamente, llegaban ahí todos los hombres de todas las tribus, todos se llevaban una buena impresión de él. Imagínense, en el príncipe, el futuro heredero, cogía, te atendía, te besaba, te escuchaba, te preguntaba de dónde eras, te hacía amigo. O sea, imagínate, ¿no? Imagínense eso. Bueno, dice que al cabo bueno, ciertas Biblias dice de 40, pero realmente era al cabo de 4 años. Dice que aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón. Hebrón había sido, no se olviden, la primera ciudad real, ¿no? A pagar mi voto que he prometido a Jehová. Y ahí también estaba, si no mal recuerdo, el tabernáculo, ¿no? Entonces, miren, él ya tenía todo hablado, aunque aquí no se dan los detalles específicamente, pero aquí ya estaba todo arreglado, ¿no? Bueno, él va, le pide permiso al rey para irse, y bueno, él le dice que era un voto que él había hecho cuando ya estaba él allá, cuando estaba, se me fue cuando estaba como de fugitivo, cuando estaba asilado con su abuelo, ¿no? Que si Dios le hacía volver, él iba a ofrecerle un sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces David coge y le dice, vete en paz, no pasa nada, ¿no? Bueno, aquí comienza la revolución de parte de él. Dice que él manda mensajeros secretos por todas las tribus de Israel para que toquen las trompetas y digan Absalón reina cuando sea el momento adecuado, que él les iba a dar prácticamente la señal, ¿no? Y bueno, dice que también él se llevó a 200 hombres de Jerusalén. Obviamente eran gente importante, gente poderosa, de las familias más importantes de Israel, ¿no? Se los llevó. El momento en que él se llevaba a todas estas 200 personas, obviamente que cuando comenzaba la proclamación del rey, habían dos cosas que podían pasar con estas familias. Una, se afiliaban con Absalón, o dos, simplemente cogía a Absalón y los dejaba en Jerusalén para que los dejaba acá en Hebrón para que no interfirieran en Jerusalén. Sea como sea, fue una jugada muy astuta de parte de él. Y obviamente debió haber estado muy bien aconsejado, ya vamos a ver con quién. Y esto lo dice el versículo 12. Él estaba aconsejado por Aitofel, ¿no? Que era el consejero de David. Pero Aitofel él era el abuelo de Bexabé, con cual David había hecho, bueno, ya sabemos la historia, la canallada de David. Entonces, miren, entonces Aitofel, según Patriarcas y Profetas, página 795, se había, podríamos decirlo, alejado de David, al punto que él había simpatizado con Absalón, y los dos juntos prácticamente hasta ahorita se va demostrando que ellos habían planeado toda esta revuelta, ¿no? Todo este golpe de estado, podríamos decirlo usando un poquito palabras más para nosotros, ¿no?
Y bueno, dice que la conspiración fue grande. Iba aumentando el pueblo que seguía, dice Absalón, ¿no? O sea, la cosa se puso bien en serio. Fue muy bien planeada, muy bien pensada. Y fue con años de planificación, porque Absalón no podía coger y levantarse de la noche a la mañana y decir, bueno, yo soy el rey. No, él se fue ganando el pueblo, eligió a las familias más importantes de Jerusalén, se los llevó con él, ¿no? Se hizo amigo del consejero del rey, el consejero personal y el más sabio de todo el reino. Bueno, la cosa, o sea, fue muy bien planeada, ¿no? Vino el aviso de David, dice, entonces David cogió y dijo, ¿saben qué? Huyamos, ¿no? Porque no podremos escapar delante de Absalón, ¿no? Daos prisa a partir, etcétera, etcétera. David aquí evita con su huida, evita una guerra civil posiblemente. Obviamente que se salva la vida de él y de todos sus familiares. Entonces él coge e huye. Él no estaba en este momento preparado tal vez para hacer enfrente algo así. ¿Por qué? Él podía tranquilamente coger el ejército de Israel y coger e ir a enfrentar a su hijo. Cosa que hubiera sido difícil que haga un padre. Pero bueno, lo podía hacer. Pero al hacer esto, Absalón también tenía al pueblo. Entonces no podías simplemente coger y irte en contra de él. Porque al hacer esto, el pueblo también se te iba a poner en tu contra. Entonces la situación era bastante complicada. Entonces lo más sabio que en este momento llegó o pudo llegar a hacer él fue simplemente coger y patitas, ¿para qué te tengo? Vámonos a correr, ¿no? Y se fue de la ciudad, ¿no? Se fue de la ciudad, David era lo más sabio que pudo llegar a hacer, ¿no? Él, su familia, deja simplemente 10 concubinas, dice en el palacio real, nada más. Y sí, nada más. Las dejó ahí como para que administraran las cosas. Se fue. Y bueno, dice que, y bueno, versículo 18. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Bueno, estos geteos, estos cereteos y peleteos eran mercenarios filisteos que habían adoptado la religión judía y eran fieles, leales del rey. Esto lo podemos ver en Patriarcas y Profetas, página 793, ¿no? Era una guardia real muy leal que tenía el rey, ¿no? Entonces, miren, David en su espíritu altruista, ¿no? Le dice a ellos, bueno, ¿ustedes qué hacen aquí? Váyanse, regrésense, ¿no? Quédense con el nuevo rey, quédense con Absalón, sean fieles a él. Y bueno, ellos... Y David le dice, miren, yo voy sin rumbo, yo no tengo donde caer muerto ahorita, ¿ya? Entonces ellos le respondieron, y respondió Itaí, el rey, diciendo, Itaí, el general de todos ellos, ¿no? Diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviese, allí estaré también tu siervo. Entonces aquí vemos que el momento en que él invoca a Jehová, este general de todo este ejército de 600 hombres, que se llamaba Itaí, vemos que él había adoptado la religión israelita por su manera de hablar. Y obviamente también vuelvo y repito, lo dicen Patriarcas y Profetas, página 793, ¿no? Y bueno, ya con ese juramento el pobre David ya no pudo hacer nada, entonces le dijo, ven y pasa, Damas, quédate con nosotros, ¿no? Bueno, dice que todo el país lloró en alta voz, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más dice? Y aquí dice también iba Sadot y sí, con él todos los levitas. Bueno, aquí también aparecen los levitas que traían incluso el arca, ¿no? Y el arca, bueno, el momento en que David tal vez vio el arca se debió haber alegrado mucho por un lado y por otro no tanto también. El arca era el símbolo de la protección divina, ya, entonces por un lado se debió haber alegrado, ¿no? Pero por otro no, porque el pueblo de Israel se estaba quedando también sin la protección divina, de cierta manera simbólica, aunque realmente la protección divina no venía del arca, sino la protección divina o el favor de Dios viene cuando nosotros cumplimos lo que Él nos pide, realmente es así, ¿no? Pero bueno, también se alegró porque vio que todos los levitas, los sacerdotes principales, al menos los sumos sacerdotes, estaban de parte de Él, ¿no? Y bueno, entonces él le dice, mira, vuelve el arca de Dios a la ciudad, que si yo hallare gracia en los ojos de Jehová, él me volverá y me dejará verla y a su tabernáculo, ¿no? Y bueno, en el versículo 26 David acepta la voluntad de Dios, que Dios haga conmigo lo que bien le pareciera. Él no se había olvidado de lo que había pasado con Bexabé. Entonces él aquí se dio cuenta que estaba pagando las consecuencias de este pecado que había cometido hace tantos años, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos? Y bueno, aquí le coge y le dice a Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Bueno, aquí a Sadoc, que era
A ver, era sacerdote, ¿no? De Dios, y Abiatar también que estaban ahí. Bueno, a Sadoc coge lo manda a Israel de nuevo como informante. Fue una jugada muy astuta, ¿no? ¿Verdad? Ya. Y bueno, dice que Sadoc y Abiatar volvieron con el arca de Dios a Jerusalén y quedaron allí, pero fueron como informantes y eso es bueno. O sea, en este sentido, en una guerra, podríamos decirlo, lo mejor que tú puedes es tener gente aliada dentro del campo de batalla o dentro del campo enemigo, mejor dicho. ¿Ya? Y bueno, dice que el versículo 30 dice que David subió a cuestas del monte de los olivos, llorando. Es interesante que Jesús también lloró en el monte de los olivos. Muy interesante, de hecho, ¿no? Y bueno, dice que llevaban la cabeza cubierta, los pies descalzos, que esto simplemente es un símbolo de profundo, profundo dolor, ¿no? Y bueno, dice que también todo el pueblo que iba con él hicieron eso. Estaban angustiados, temerosos, dolorosos, enlutados, etcétera, 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 ¿no? Ahora, le viene otra mala noticia a David. El versículo 31 le informan que Aitofel, su ex consejero, estaba con ellos, ¿no? Entonces, miren, bueno, entonces aquí David simplemente pide el favor divino nada más para que Dios entorpezca el consejo de Aitofel, ¿no? Que ya hace un tiempo se había alejado de David, ¿no? Entonces, bueno, tal vez no fue la gran sorpresa, pero igual fue una mala noticia. Tenía un aliado muy poderoso, Absalón, alguien que conocía todo el reino. Versículo 32 dice, y cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, vemos a pesar de todo el relajo que está pasando el tipo, no se olvidó nunca de adorar a Dios. Y haciendo esto, miren lo que pasa. He aquí, Usaí, arquita, que le salió al encuentro trayendo rota su ropa y tierra sobre su cabeza. Él también venía de luto, ¿no? Ahora, este era un consejero del rey, que ya más adelante lo vamos a aclarar o nos va a rectificar esto. Él era el consejero, ahorita él era el consejero principal del rey hoy en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, David hace otra jugada astuta, lo manda de nuevo a la ciudad, ¿no? Como espía, como informante, como infiltrado, ¿no? Y para que de esta manera también él frustra los planes de Aitofel, ¿sí? De Aitofel, ¿no? Entonces él iba a hacer la contra, por así decirlo, ¿no? Y bueno, entonces incluso le dice, mira, todo lo que tú escuches, mándalo a decir por los hijos de los sumos sacerdotes, por Ahimaas y por Jonatán, ¿no? Entonces, Jonatán, que era hijo de Abiatar, Ahimaas, que era hijo de Sadoc, ¿no? O sea, aquí es una jugada muy, muy astuta, David, ¿no? Y bueno, así se vino Usaí, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. No, amigo de David, esto es un cargo real, más que simplemente un decir que era un simple amigo. Ya, es porque era el consejero principal del rey. Entonces cogió David, mandó a los sumos sacerdotes con el arca como espías. También mandó a alguien más importante todavía, que era a Usaí. No, ahora miren, esto es interesante. Realmente, Usaí, así, perdón, a ver. Sí, Usaí demostró no solamente cumplir su deber con el rey, sino también ser un verdadero, pero un verdadero amigo. Porque créanme que las personas que realmente están con nosotros en las buenas y en las malas son las personas que realmente nos quieren. Si hablamos en un sentido sentimental o tal vez en un sentido emocional o de familiaridad, ¿no? Y bueno, Usaí demostró realmente ser ¿qué les digo? Un verdadero amigo con David, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy. No hay nada más que sacar por aquí. Ya mañana seguimos con la levantadita de Absalón, ¿no? Y bueno, y casi ya en 2 días creo que terminamos el libro de Samuel. Y bueno, y seguimos con Salmos, no se olviden, seguimos con Salmos y esto va a ser un poco creo que más relajado. Así que paciencia, ya vamos con Salmos. Y aquí creo que voy a ver si ya me adelanto un poquito a ustedes también para llegar a los libros de Daniel, Apocalipsis, que son el pináculo, lo principal que yo más quiero llegar. En fin, y bueno, mis queridos hermanos, una vez más tienen en pantalla toda mi información de contacto. Ahí tienen mi número de WhatsApp para todas las personas que quieran recibir los enlaces del año bíblico, los que quieran recibir los audios también, de igual manera, ahí les estará llegando. Sugerencias, preguntas, cualquier observación, háganmela llegar por WhatsApp.
De igual manera, agradezco a todas las personas que colaboran y tienen las diferentes maneras en las que lo pueden hacer. Váyanse en la descripción de este video, no se olviden de ir a diagramas para descargar las diferentes diagramas, imágenes, mapas, cuadros, etcétera, etcétera, que les dejo siempre. De igual manera tienen un enlace para PayPal para todos los que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, yo no les canso más, que Dios nos diga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.